Miramos cuántos asistentes hay. Habemos poquitos todavía, somos 11. Bueno, 12. Hola, Iván. Bienvenido. Daniel Serinza, qué gusto tenerlo por acá. Ya lo extrañaba. Bueno, chicos, ¿y qué tal les ha parecido el tema de toda la parte farmacéutica? ¿Sí les parece que contribuye a su crecimiento intelectual? Quisiera escucharlos. Ya vamos para la segunda semana de trabajo, entonces sí me gustaría saber ustedes cómo van con eso. La idea es que si nosotros queremos que las cosas mejoren y estemos mejor, necesitamos hablar, o sea, cualquier inquietud que tengan, bien recibida. Nadie, o sea, asumo que todo está perfecto, que el tema es comprensible, que el tema les interesa. Todo bien, entonces. El éxito de esta interdisciplinar consiste en la participación básicamente de ustedes, que ustedes entiendan, comprendan, nos enriquezcan un poquito porque nosotros como docentes no lo sabemos todos. Ustedes también no nos colaboran. Habemos 21 personas. Bueno, chicos, vamos 31. Vamos a esperar 5 minuticos más y damos inicio a la sesión. Hola, Tatiana. Muy buenos días, profe Luz Mary, estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Estábamos un poquito retardados porque estamos en clase con los de grado octavo y nos demoramos un poquito porque hoy estuvo largo el tema, entonces ofrecemos excusas.
Ah, tranquila, no te preocupes. Nosotros hasta ahora estamos dando ingreso. Les estaba yo preguntando a los chicos acerca de cómo les ha parecido el tema de la interdisciplinar, qué les gustaría mejorar, pero no parece que todo está claro, todo está perfecto. Si quieren pueden ir escribiendo mientras que llega el profe Diego y... Juan Diego ya está, ¿sí? Y el profe Wilmar, entonces podemos ir escribiendo en el chat para ir recopilando información y luego hacer una socialización respecto al tema. Vale, perfecto. Chicos, espero que hayan activado ya todos sus correos institucionales, ¿cierto? De tal forma que nosotros para las clases podamos unir todos los correos para que no... Estamos 34 participantes. Esteban, bienvenido. Niños queridos, somos 39 en este momento. El problema que yo veo es que si nosotros no participamos de estos encuentros virtuales, en muchas ocasiones nos van a ocasionar que tengamos problemas con los resultados de las entregas. Entonces, por favor, si ustedes pueden comunicarse con sus compañeros, que por favor se unan así sea un ratico para que tomen en cuenta todas las indicaciones que se dan en el trabajo de la semana. Luz Mary, esta mañana hubo un inconveniente con tanto en ciclo 3 como en ciclo 4 y es que el enlace corto que nosotros hemos tratado de suprimir para que pues sea más fácil la comunicación, como que no funciona. Entonces por eso yo les envié a la directora de curso de 11B, por ejemplo, que es la profesora Jenny Rodríguez, y así sucesivamente con los demás docentes para que ingresen por el otro enlace aquellas personas que tienen dificultad con el primer link, con el link que se compartió que es corto. Porque esta Vale, mañana varios Tatiana. chicos de octavo me decían, profe, tengo dificultad para ingresar, no puedo. Entonces, rotar ese link, ya te lo comparto para que de pronto es que no han podido ingresar. Yo tengo fe de eso, no es que no quieran Esperemos conectarse, que sino sí. que no han podido.
Bueno, chicos, mientras nosotros hacemos el ingreso a la clase, quisiera saber cómo van ustedes con el trabajo ¿de qué? De Expandiendo Fronteras, el proyecto de ciclo. Si han podido entrar a las plataformas para que empiecen a trabajar sus trabajos, abrieron la cuenta de Calameo. Lo que pasa es que, ¿por qué mandamos a hacer nosotros este trabajo? El tiempo a nosotros se nos va muy rápido y no sabemos en qué momento ya llegamos a 11, nos toca enfrentarnos a escoger una carrera y nos metemos en lo primero que venga. Y vamos a perder tiempo porque pues obviamente no es nuestra vocación. Hasta que nosotros no nos conozcamos realmente, no podemos saber a dónde nos vamos a dirigir. Les cuento una anécdota de manera muy personal. Antes de que yo terminara carrera, pasé por dos Profe, qué pena universidades más. interrumpirle, era para hacerle una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que hace poquito a mí me enviaron el link de que yo ya había recibido el cupo. O sea, hoy me enviaron eso y pues yo no sé qué trabajos han hecho o qué me toca hacer. ¿El cupo de qué, mi amor? Ah, para el colegio. Sí, señora. Es que Dime de qué grado eres tú. 10º. ¿De décimo? ¿Décimo A o décimo B? Es que la verdad no sé en qué 10º que es. Solamente me enviaron el link y me dijeron que ingresara a esta reunión. Ah, 10º B. ¿En paz? Sí, señora. Déjame ver. El día de hoy te reviso. Te voy a dar mi número de WhatsApp. Con eso Señora. te tengo información más ratico, ¿vale? Sí, señora. ¿En dónde quedas? Mi número es, ¿tienes dónde apuntar? Sí, señora. 319 467 Sí, señora. 47 13. Sí. ¿Listo? ¿47 qué? 13. 3. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a Expandiendo Fronteras. ¿Qué pasó, mi Moni? Cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Ese trabajo es como obligatorio? No sé, ese trabajo toca, o sea, ¿de qué es el trabajo? ¿De qué materia? O... Resulta que ese es obligatorio. Es un proyecto de ciclo que está muy relacionado con la parte de vocación profesional. Entonces, ¿qué vas a hacer? En el grupo de 11A abrí yo un curso que se llamaba Expandiendo Fronteras. Ahí está la guía y la forma en que ustedes me van a enviar el link para que yo haga seguimiento en Calameo y miren cómo van desarrollando las actividades. La primera parte es conocernos. Y hay dos actividades para completar. ¿Listo? No sé si los demás profes lo hayan hecho así, no sé cómo lo están manejando ellos, pero 11A sí lo tiene así. ¿Listo? Bueno, chicos, siendo las 10:45, empezamos reunión con 46 personas. Bueno, chicos, les damos la bienvenida a esta nueva sesión del virus del miedo. Lo primero que voy a hacer es un recorderis del trabajo de las áreas interdisciplinares. Resulta que el año pasado tuvimos mucho problema con la conexión de estudiantes. Como hubo problema con la conexión de estudiantes, fue necesario crear una estrategia para que todo el mundo
tuviera acceso al material. De ahí surgió la necesidad de crear estas interdisciplinares que estamos trabajando. Son 3 grupos de trabajo donde se han organizado las asignaturas. Son más o menos 4 asignaturas por cada grupo. De tal forma que ustedes van a tener un grupo cada semana para trabajar. Si ustedes no presentan los trabajos, vamos a tener problemas en la evaluación, porque no solamente vamos a perder una materia, sino vamos a perder 4 materias. ¿Listo? Debido al problema de conectividad, nos vimos en la necesidad de no trabajar contenidos este primer periodo, sino habilidades. Nos damos cuenta que si un estudiante tiene buenas bases en comprensión lectora, no va a tener problemas en desarrollar redes conceptuales y adquirir conocimientos. A veces que nos parece terrible estar desarrollando las lecturas y que más lecturas y que más lecturas. Es la única forma que nosotros generamos esa destreza y podemos cumplir con lo que nosotros nos ponen a trabajar. ¿Listo? Si nos damos cuenta, el ciclo en este momento somos 120 personas. Estamos conectadas 46 personas, incluyendo docentes. Si nosotros nos ponemos a dar clases magistrales, ¿en cuánto llegaría la pérdida? ¿Sí? Por eso estamos esperando llegar a la alternancia y empezar ya con contenidos. Si nosotros trabajamos habilidades, se ha demostrado que es mucho más fácil asimilar la parte conceptual, ¿sí? Y sobre todo a los chicos de 11, la parte de comprensión lectora es valiosa para su prueba de IFEX. Si tú por más de que tengas los conocimientos, te enfrentas a una prueba de estado y no sabes interpretar la pregunta, no vas a poder responder bien. La idea es que nosotros los estemos orientando a una vida profesional y a que ustedes no tengan problemas en ningún examen de admisión. Entonces, les pido el favor, ténganos paciencia, puede ser que sea un poco molesto, pero vamos a tener que trabajar, finalizar este primer periodo con el manejo de habilidades. ¿Listo? Yo soy muy dada a trabajar lo que son juegos de palabras, lo que son crucigramas, sopas de letras, criptogramas y demás. ¿Por qué? Porque esto está muy orientado a la parte de concentración y comprensión. A veces nosotros, no sé, nos hace que esos jueguitos son unos jueguitos un poco tontos y que no nos llevan a nada. Pero, ¿cómo se maneja esto a nivel conceptual? En la medida que tú te enfoques en una sopa de letras, vas a adquirir un hábito de concentración. Cuando nosotros somos muy pequeños y estamos en ciclo inicial, los pequeños tienen un nivel de concentración de 10 minutos, ya después se dispersaron completamente. Ya nada de ustedes tienen un nivel de concentración de más o menos 30 a 40 minutos. Y ya después no hay poder humano que ustedes se puedan concentrar. Entonces, ¿qué estamos tratando con este tipo de actividades? En que ustedes fijen su concentración, manejen conceptos y puedan establecer redes conceptuales. Otra cosa con respecto a la interdisciplinar. Nosotros trabajamos temas de actualidad porque nos damos cuenta que en ocasiones, por lo menos en el tema de farmacia, muchas veces nosotros no conocemos en realidad cuál es el concepto de farmacia y lo vamos a estar relacionando con una droguería o con un expendio de drogas, no sé, ¿sí? Porque no hay claridad en los conceptos. Entonces no hay nada más gratificante para uno
poder entrar a una charla y poder debatir porque uno conoce ciertos conceptos, ¿sí? Que si ustedes les hablan sobre la concentración de un medicamento, saben más o menos de qué se trata. Que un medicamento tiene una composición de esto o aquello, y uno no sabe en realidad si le va a hacer bien o le va a hacer mal, ¿sí? Entonces, esta semana en especial nos vamos a dedicar a ese manejo de conceptos con respecto a medicamentos, ¿sí? Que la sina, ¿qué son? Que la sulfa, ¿para qué sirven? Todos los medicamentos tienen unas terminaciones y de acuerdo a esas terminaciones van a permitir atacar cierto tipo de enfermedades. ¿Listo? Hay sustancias que son opioides, entonces, ¿qué son sustancias opioides? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo? Porque hay unas sustancias opioides que las podemos tomar como medicamentos y que no son adictivas, y hay otras que sí son adictivas. ¿Sí ves? Entonces, todo eso hace parte de enriquecer nuestro vocabulario y nuestro léxico como ciudadanos activos de una sociedad. ¿Listo? Eso es con respecto a la interdisciplinar que nosotros trabajamos. Ahora hay otra cosa, chicos. Revisando el trabajo que entregaron en la actividad pasada, los trabajos deben tener un grado más de exigencia. Ustedes son el último grado del colegio y a veces nos damos cuenta que los trabajos no son lo suficiente buenos. Ustedes son personas muy creativas y yo los conozco, creo que conozco a todo el ciclo, porque estuve acompañándolos, a los de décimo los acompañé en sexto y séptimo. Conozco la calidad de los trabajos. Conozco los chicos que están en 11 porque estamos trabajando desde el año pasado. Entonces no entiendo por qué los trabajos están como tan flojitos. Ustedes exíjanse cada vez que presenten un trabajo, digan, carajo, yo me quiero y tengo que mostrarlo mejor. Yo soy bueno en esto. ¿Sí? Las preguntas que se daban en el video estaban como muy perdidas, un poco desorientadas. ¿Sí? La infografía que trabajaron. La infografía, unos trabajos muy buenos, yo los felicito, pero hay otros que requieren mayor dedicación, ¿sí? Con el respeto que ustedes se merecen. Pero a veces abría uno los apartados en los que ustedes enviaban los trabajos y parecían trabajos de ciclo 3, chicos. Yo creo que ya es bueno que nos exijamos un poquito, que no hagamos las cosas por pasar. Como que las cosas tengan sentido y digan, bueno, yo ya voy a salir. En un trabajo muchas veces lo califican a uno es por la forma como usted esté presentando el trabajo. ¿Listo? Usted me puede caer muy bien, pero si el trabajo no es bueno, vamos a tener notas de 5 en las entregas. Y acuérdense que por la plataforma, Schoology trabaja de 10 a 100. O sea que si ustedes ven un 5, no es porque su trabajo le quedó perfecto. Al contrario, el trabajo le quedó muy regular. Y si su trabajo es regular, ¿qué tiene que hacer? Presentarlo nuevamente porque usted no se puede quedar con esa nota. Hablando en términos generales, hay estudiantes, mirando yo las estadísticas de todas las interdisciplinares, listo, han entregado, pero todos los trabajos que están sobre 50. ¿Qué quiere decir? Es que está perdiendo todas las asignaturas. ¿Sí? Y no es porque los trabajos sean difíciles. ¿Qué tal si nosotros ponemos unos trabajos mucho más pesados? Obviamente vamos a tener problemas con las entregas y las calificaciones van a ser un poco más bajas. ¿Listo? Entonces, chicos, les doy la bienvenida al trabajo de esta semana. Los dejo con el profe Wilmar y nos vemos el miércoles para ver toda la parte de medicamentos.
¿Listo, Wilmar? Wilmer, Hola, ¿te buenos días a ingresaste? todos. Ah, sí. Hola, ¿sí? ¿Ibas a hablar, Tatiana? Creo que eres Tatiana. Sí, es que pensé que no habías ingresado como estábamos como en la otra reunión con Octavo. No, ya estoy compartiendo pantalla yo. ¿Listo? Vale. Bueno, repito, buenos días a todos. Profesor Wilmar de Tecnología. Creo que ya pues la profesora Luzmeri les dio algunas indicaciones y algunas sugerencias, entonces vamos a iniciar de una vez con la presentación de la guía. En este momento, eh, esta es la guía que van a encontrar en cada uno de sus cursos. eh, y vamos directamente a las actividades. Entonces, actividad 1, ya saben que de primeras está pues asistir a la clase del día de hoy. La actividad 2 es desarrollar un mapa mental sobre la estructura del texto. Recordemos que los textos siempre están en la guía en la parte inferior. Entonces, en este caso, el texto está en el numeral 2. La lectura se llama Así funciona la industria farmacéutica en Colombia. Una recomendación para esto es que le tengan mucho cuidado a los datos numéricos. Ejemplo, en esta parte que están viendo la comparación entre 3 medicamentos diferentes, donde se habla de cantidad de cápsulas, valor en pesos, algunas hablan de gramajes, de tabletas. Entonces, ojo con esos datos numéricos, ¿vale? Entonces, vamos acá. Entonces, realizar un mapa mental sobre la estructura del texto. Entonces, como nosotros sabemos que en este momento no todos tenemos las mismas posibilidades tecnológicas, pues no estamos en el colegio donde podemos decirle, bueno, vamos a coger cada uno un computador o vamos a trabajar de a dos y me van a hacer esta actividad y todos la hacemos digital. Algunas casas pues no contamos con computador, solamente hay un celular para compartirlo entre 3 hermanos y todo eso. Entonces, hay 2 opciones para hacer esta actividad. La primera es que se puede realizar a mano en un octavo de cartulina, ¿vale? O en algún programa especial para la elaboración de mapas mentales. Esta es la opción 2. Cada uno la va a hacer en la que sus posibilidades le permitan. O yo hago un mapa mental a mano, ¿sí? Y recordemos acá cuál es la diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual. ¿Alguien la sabe? ¿Me la puede decir por chat, por audio? Buenos días. La diferencia entre mapa conceptual y mapa mental es que el mapa conceptual tiene conceptos y el mapa mental tiene ideas. Sí, digamos que ese podría ser un buen inicio, pero hay una diferencias un poco más marcadas. ¿Alguien la sabe? Yo, profe, Sí, dime. buenos días. El mapa mental tiene que dibujos y el mapa conceptual tiene más que todo como escrito. Bueno, ahí le pegamos a otra característica, pero tienes un pequeño error. Entonces voy a empezar a complementar yo, a menos que haya otra. Shirley Ramírez, creo que está levantando la mano. Muy buenos días, profe. La diferencia entre un mapa mental y un mapa conceptual es que el mapa mental tiene jerarquía, jerar- jerarquía como una concepción, en cambio el mapa mental no lo tiene. Sí, señora, esa es otra diferencia. El mapa conceptual, yo tengo una jerarquía que puedo escoger entre, voy de lo específico a lo general o voy de lo general a lo específico. Generalmente lo trabaja uno desde la parte superior de la hoja hacia la parte inferior, es decir, de arriba hacia abajo. Pero bueno, entonces voy a empezar a explicar yo lo más básico. Cuando a mí me piden que haga un mapa conceptual, como lo dijo por ahí uno de sus compañeros, pues lo más obvio es decir que ese mapa tiene conceptos. Pero resulta que muchos de ustedes no tienen claro qué es un concepto. Entonces, cuando yo hablo de un concepto, hablo de una palabra clave y es una palabra. No como muchos hacen de ustedes que empiezan a escribir son párrafos, ¿vale? Entonces, un mapa conceptual es de unión de conceptos. Una palabra, máximo dos. ¿Sí me van a entender? Si ya hay algún concepto como cambio climático. Yo no puedo definir cambio climático solamente con la palabra cambio ni solamente con la palabra climático. Entonces, ese concepto es de 2 palabras, ¿vale? Entonces, así hay muchos otros ejemplos, pero generalmente uno utiliza una sola palabra, va de manera jerárquica, ya lo dije,
se utilizan conectores entre palabra y palabra. O sea, ¿cómo decirlo? Voy a colocar este ejemplo. Entonces digo, tengo un concepto que se llama fotografía, ¿vale? Y tengo otro concepto que es el nombre del fotógrafo, ¿vale? Entonces yo digo Wilmar Reyes. ¿Qué podría estar en medio de los dos para unir esos dos conceptos? Nada, estoy haciendo un mapa mental sobre fotografía, empiezo con la palabra fotografía y de un momento a otro cuando voy a tocar la parte del concepto de quién tomó esa foto, pues entonces en medio de fotografía y Wilmar Reyes coloco un conector que puede ser tomado por o tomada por, ¿vale? No sé si me di a entender muy bien con este ejemplo, pero bueno, ahora la diferencia con los mapas mentales es que los mapas mentales pueden contener imágenes para apoyar la explicación de X concepto, ¿vale? Entonces yo le puedo meter dibujitos, le puedo meter GIF, le puedo meter fotografía, lo que sea, alguna imagen que me ayude a explicar ese concepto. Y aparte de eso, que ahí sí puedo meter textos o explicaciones un poco más largas que una simple palabra. Aquí no hay una organización, ¿listo? Generalmente uno cuando busca la teoría sobre mapas mentales, encuentra como tipos de organizaciones como este puede ser la tipo araña, la tipo árbol, la tipo espiral, ¿sí? Pero en el fondo yo le doy la organización como yo entienda la temática general y no puedo empezar desde el centro y me abro hacia los extremos. Generalmente le dicen a uno que va metiendo como esas derivaciones del concepto. De derecha, empiezo por el lado derecho y me voy moviendo las manecillas del reloj. Repito, eso es solamente una teoría. Esa es la particularidad del mapa mental, que es un poco más libre. Entonces lo que ustedes van a hacer ahorita es un mapa mental con un tema muy específico, que es el que se habla en la lectura propuesta. Me pueden meter imágenes, ideas un poco más largas, pero no párrafos completos. Estoy hablando desde una oración, unas 5 o 7 palabras máximo, y ya. ¿Vale? Entonces, un octavo de cartulina, repito, lo hacen a mano, o las personas que tengan el equipo tecnológico lo pueden hacer de dos maneras. La primera son los que tienen computador en su casa. Ustedes buscan ahí en Google, o si ya no lo tienen, porque muchos de ustedes asumo que lo han trabajado conmigo desde sexto, es un programa que se llama Xmind para hacer mapas mentales, ¿vale? Si no lo tienen instalado en su computador, simplemente buscan en Google, escriben así, Xmind o Xmind descargar, o Xmind página oficial, y esto los lleva directamente a las páginas donde se descarga esto sin ningún problema. ¿A qué me refiero con problema? Siempre tengan cuidado cuando vayan a instalar un programa en su computador, porque ustedes están acostumbrados a darle siguiente, 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 siguiente. Resulta que en esos siguientes les está diciendo que si quieren instalar cosas adicionales. Algunas barras, algunos toolbars, o sea, algunos otros programas, complementos, y generalmente ese tipo de cosas contiene virus. Entonces lo más recomendable es que vayan directamente a la página oficial de Xmind. Es un software de descarga libre, es gratuita. Bueno, este no es libre, este es gratuito. No tienen que pagar nada, pero entonces sí, ojo cuando lo vayan a descargar. Para las personas que tienen tablet o celular en su casa y que no tienen computador, solamente estos elementos, el más común pues es el celular, hay una aplicación muy parecida y muy buena que se llama Mindomo. Pues la misma cosa, yo voy a la Play Store, a la tienda de Google, donde descargo los juegos, donde descargo WhatsApp y todo eso, y escribo la palabra Mindomo. Solamente hay una aplicación con ese nombre, la descargan y empiezan a trabajarlo. Si tienen líos con cómo se maneja, la recomendación siempre es busquen un tutorial en YouTube, o si no, realmente el programa es muy intuitivo. Ambos programas ahí les aparece incluso como un tutorial apenas uno los abre. Y si no, cuando le dan nueva plantilla o nuevo mapa mental, ahí les aparece un letrerito que dice inserte aquí su tema principal. Entonces uno coloca X tema. Luego les aparece otro letrerito que dice genere un concepto, genere una idea. Pues uno le da ahí, entonces ya empiezo a derivar, a sacar ideas de ese tema principal. Entonces realmente son como muy intuitivos. ¿Vale?
Repito, no es obligación hacerlo en digital, ni en Xmind ni en Mindomo, porque pues si no tengo las herramientas, para eso 1/8 de cartulina. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Ambos programas, ya sea Xmind o Mindomo, cuando yo lo voy a guardar o exportar, que es la palabra que aparece ahí, me da la opción de exportar en PDF. Por favor, háganlo en PDF, no como imagen. La imagen tiene un problema, es que a veces sale de mala resolución y aparecen muy pequeñas. En cambio, cuando yo lo exporto en PDF, es más fácil de cargar. Me asegura que no voy a tener modificaciones posteriores, es decir, que digan, profe, es que esto yo sí lo tenía, esto yo estaba seguro que le había metido. No, en PDF les va a salir tal cual ustedes lo dejaron y uno ya no lo puede modificar. Y la verdad es que como las indicaciones también que se dieron desde un principio de año es que todos los documentos que sean cargados a la plataforma Schoology tienen que ir en PDF, pues entonces siguiendo con esa línea, por favor, expórtenlo en PDF. Tercera actividad de la semana, pues es asistir a la clase del día miércoles. Ese día pues cambiamos el horario, recuérdenlo, hoy nos veíamos a las 10:30, ese día nos vamos a ver a las 7:30. La actividad 4, entonces, realizar un gráfico de torta de porcentajes con los datos de las ventas institucionales y comerciales expuestas en el apartado El mercado y las reglas de juego, teniendo como base el total de ventas en Colombia. Entonces, aquí es muy importante. Aquí me están hablando de que hay unos datos numéricos en un apartado de la lectura. Entonces, cuando yo vaya a la lectura, voy a buscar este apartado que dice El mercado y las reglas de juego. Está bajo a la lectura. ¿Sí ven? Y la lectura tiene un título principal que se llama Así funciona la industria farmacéutica en Colombia, pero más abajo voy a encontrar como unos subtítulos. Entonces aquí tengo el que me están pidiendo, el mercado y las reglas de juego. Entonces en este subtítulo hay unos datos específicos sobre unos porcentajes, un poco de cosas ahí. Entonces con esos datos van a hacer una torta, un gráfico de torta de porcentajes, que yo me imagino que ustedes a grado 10º y a grado 11 ya saben qué es eso. De pronto ahorita, no sé si Diego creo que es el que va a explicar esa parte, no recuerdo bien. Sí. ¿Sí? Eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitan para hacer eso? Entonces, hojas de bloc cuadriculado. Entonces, ojo, todo lo van a hacer son en esas hojas. Lápiz esfero, colores, si lo quieren hacer bien bonito, reglas escuadras, transportadores, importantísimo. Resulta que hay muchos pelados que a estas alturas no saben ni siquiera qué es un transportador y le dicen hasta regla redonda. No, eso se llama transportador. Calculadora para hacer los cálculos mediante regla de 3. Pues, lógicamente la lectura. Entonces, la actividad número 5, desarrolla el crucigrama que se encuentra a continuación basado en la información que presenta la lectura. Nuevamente, entonces, la lectura está abajo y aquí ya me están hablando de la lectura completa, de ahí se sacó cierta información para las palabras claves y desarrollar el crucigrama. Nos han preguntado mucho en otros ciclos que si ustedes pueden imprimir la hoja donde está el crucigrama y sobre ella resolverla. O sea, no hay problema en que ustedes quieran hacer en las hojas de blot cuadrito por cuadrito y ahí hacer el crucigrama, o si lo resuelven recortando el pedazo de la impresión donde está el esquema del crucigrama, no hay lío siempre y cuando pues, nos manden la evidencia de que lo resolvieron y que no vayan a hacer como los niños de sexto que día, si es que empiezan a colocar ahí palabras al azar, que llenan los espacios o muchas veces ni siquiera los llenan porque es que nosotros nos estamos demorando en la evaluación, es precisamente por eso, porque estamos revisando bien, muy bien lo que ustedes escriben, ¿vale? De última, la actividad número 6 dice realizar un cuadro comparativo entre, y yo me imagino que aquí todos ustedes saben que es un cuadro comparativo, o hay alguien que tenga dudas sobre qué es un cuadro comparativo. ¿Nadie habla por ahí? Bueno, pues el cuadro comparativo es el que compara el tema con el otro. Tienen sus comparaciones, como quiere decir que no es igual el mismo tema. Bueno, una recomendación. Mónica, creo que eres tú la que está hablando, ¿cierto? Sí. Listo, Mónica. Cuando tú describas algo, no utilices la misma palabra para describirlo. Entonces, cuando tú me dices un cuadro comparativo es algo que hace una comparación, entonces ahí hay que explicarlo un poquito mejor. Entonces, un cuadro comparativo es simplemente una matriz en las cuales de manera paralela voy tratando un tema en común de los ítems que tenga, ¿sí? Y digo diferencias, similitudes que hay en esa particularidad. Ejemplo, voy a comparar niños con niñas. Entonces, el tema en común es altura. Entonces,
escribo las características de altura que tienen las niñas y escribo las características de altura que tienen los niños, resaltando si tienen alguna similitud o resaltando si tienen alguna diferencia. Luego voy a pasar a otro ítem, ¿sí? Otra característica que tengan en común, ya no altura, sino voy a hablar de cabello. Entonces, hablo de cabello en niñas, cabello en niños, resaltando algunas similitudes o algunas diferencias, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer un cuadro comparativo entre medicamentos genéricos, los medicamentos biotecnológicos y medicamentos biogenéricos. Entonces voy a tener un cuadro con 4 columnas. Si son 3 tipos de medicamentos, ¿por qué voy a tener 4 columnas, profe? Porque es que generalmente en un cuadro comparativo, en la primera columna, uno explica o coloca, nombra, enumera esta característica que tienen en común de la cual voy a hablar, ¿vale? Como dije, entonces voy a hablar de altura. Entonces, primera columna altura y luego en las otras dos, altura de niños, altura de niñas. Entonces, por eso siempre se va una columna de más. Ahora, teniendo en cuenta para la elaboración del cuadro la definición de cada uno, el precio, el uso y efectos secundarios. Ahí les estamos dando como unos ejemplos de cuáles serían esas características de cada uno de esos documentos que podrían comparar entre similitudes y diferencias. ¿Listo? Entonces, definición de medicamentos genéricos tal, definición de biotecnológicos tal, definición de biogenéricos tal, y resalto alguna diferencia o lo que los diferencia de cada uno. El precio, la idea sería que se centren aquí en Colombia. Entonces, el precio de los medicamentos genéricos es tal, el precio de los biotecnológicos es tal, y el precio de los biogenéricos es tal. ¿Qué uso se le da a cada uno? ¿Qué efectos secundarios tiene cada uno? Y si quieren ampliar eso a más características, lo pueden hacer perfectamente. Vale, ahora, ¿de dónde saco esa información de que es un medicamento genérico, un biotecnológico o un biogenérico? Nosotros aquí en la guía, creo que están viendo todavía la guía, sí. En la última parte, hay una especie de glosario. ¿Listo? Aquí creo que lo están viendo, dice glosario básico, y ojo, repito, es básico. ¿Qué es un medicamento genérico? ¿Qué es un medicamento biotecnológico? ¿Y qué es un medicamento biogenérico? El resto sí ya le corresponde a ustedes consultarlo, ¿vale? El uso, Y de todas maneras, yo lo retomaría el miércoles. Miren, aquí la profesora Luz Mary nos está complementando que ella el día miércoles va a ampliar esta información, ¿vale? Listo, entonces no sé si hay preguntas con respecto a las actividades, entonces las repito. Aparte de ingresar a las clases, lo primero es realizar un mapa mental. Ya saben que ahí le pueden meter imágenes y textos un poco más largos, pero no más de una oración. Ya el resto no es adecuado, ¿vale? Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computador, lo pueden hacer en la tablet o en el celular. Ahí se les sugieren los programas y las aplicaciones para hacerlo. Realizar el gráfico de torta, eso lo va a explicar ahorita Diego, con respecto a los datos numéricos que hay en ese apartado. Desarrollo un crucigrama. ¿Cuál crucigrama? Nuevamente, aquí en la guía están las claves para las horizontales y las verticales, y después vamos a encontrar el esquema del crucigrama. Toda esta información está sacada de la lectura. Y por último, realizar un cuadro comparativo entre estos 3 términos que están al final de la guía, y la profesora Luz Mary los va a ampliar el día miércoles. Listo, no sé quién continúa ahí, a quién le doy paso. Bueno, continúo yo, Tatiana. Bueno, chicos, buenos días. No te escuché. Wendy Valentina Páez, por favor, por el chat me envías tu documento de identidad para poderte ubicar en qué grupo quedaste. Sí, señora, ya con eso. Tatiana, gracias. Wilmer, ya puedes dejar de compartir, gracias. Bueno, chicos, quiero que se centren mucho y muy juiciosamente. Vamos a estar atentos a esta información. Si pueden, tomar apuntes, y de adicional, pues voy a estar preguntando cositas, entonces me gustaría que participaran. Para comenzar, en el chat, ustedes me van a escribir qué tan buenos lectores se creen. De 1 a 10, usted se va a escribir, yo me considero un lector número 10, es muy bueno, o 1, muy mal. O sea, ¿qué tanta comprensión de lectura creen ustedes que tienen? Entonces van a empezar a escribir ahí. Por ejemplo, yo me considero una número 10, o yo me considero 8,
van a escribir ahí en el chat. No sé si pueden escribir porque sé que hay unos que de pronto tienen dificultades con participar en el chat. 4 o 5, o sea, una persona más o menos medio, digamos que está en el término medio. ¿Qué más? Regular, 5 sobre 10, 11, uy, muy bien, Duan, Beltrán. Número 10, Shirley. Lástima que nunca los he visto, o sea, no los conozco, entonces me gustaría saber quiénes son ustedes, porque realmente no he tenido la oportunidad de dictarles, claro. 1, me considero un 6, me considero un 7, bien. ¿Qué más? Los demás. Esta información es muy importante porque yo estoy haciendo como un sondeo. 10, Andrei Moreno. 9, 5, Juan Sebastián 7, Heider 5. Bien, muchísimas gracias. Ahora van a escribir qué tanto practican la lectura. 1 si es muy poco, 5 más o menos, o 10 mucho. ¿Qué tanto practican ustedes la lectura? ¿Qué tanto practican la lectura? Dos. Ay, yo no sé por qué acá no puedo ver. En mi computador no puedo ver y me toca ver en el celular. No sé qué le pasa a este computador. 10. Todos los días leo. 5. 2. 10, 7, 5, 3, 8 sobre 10, 6. Practico 1, o sea, muy poco, más o menos. 0. Uy, Justin, no me considero un 5, yo me considero un 5. Listo, ahora quiero que me digan cuál es la principal dificultad que se les presenta cuando van a leer un texto. O sea, ¿cuál es el principal problema? ¿Cuál es el problema que usted tiene para no comprender? O cuando se enfrenta a un texto. ¿Qué problema tienen? Si quieren lo pueden escribir ahí. La concentración, la pereza, muy bien. Me da sueño, muy bien. No me concentro, me pongo nerviosa, en serio. Ah, bueno, cuando leo en voz alta. Cuando no es mi interés lo comprendo, pero cuando en realidad me aburre no me interesa. La pereza, me enredo, me distraigo. Distraerme y el sueño, concentración, falta de interpretación. ¿Qué más? A ver, el tema, pero el tema, ¿qué será? Que de pronto el tema no es de mi interés, puede ser la desmotivación. Si no me interesa leerlo, me aburre y me pongo a hacer otra cosa. Me toca leer 2 veces para entender, falta de concentración, a veces el frío. Bueno, el remedio más fácil es ponerse un saco, unas medias y listo. Se acabó el problema, ¿cierto? En cambio hay otros temas que son más complejos de resolver. Las palabras confusas, la falta de interpretación, el espacio, muy bien, en eso sí me pasa a mí muchísimo. Bien, muchachos, muchísimas gracias. Créanme que yo hago este tipo de encuestas porque para mí es muy difícil dictar una clase a un grupo que no he conocido y con el que prácticamente he tenido 2 clases. Y lo primero que hace un docente cuando va a intervenir un grupo para enseñar un tema es hacer una especie de diagnóstico para conocer cómo están. Entonces, si yo miro qué habilidades hay, en qué tengo que empezar a potenciar y a partir de lo que ustedes tienen, yo empiezo a trabajar, ¿cierto? Yo creo que todas las profesiones son así. Cuando uno va al médico, lo primero que le hacen es un diagnóstico para ver uno qué tiene y cuál es cómo lo podemos resolver. Me parece muy interesante toda esta información que acabo de recopilar. Por ejemplo, un estudiante decía el ruido. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Fácil, es un tema externo, es un tema que no tiene que ver con mi cerebro
ni digamos con mi experiencia con la escritura, sino más un tema que puedo resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Apago el equipo, apago la música, el YouTube que tengo escuchando música y me encierro en mi habitación, cierro la puerta. Ahora, yo vivo, por ejemplo, en mi casa, tengo mucha dificultad porque tengo una niña y ella corre y grita todo el tiempo y para mí es muy difícil concentrarme. Entonces, por lo general, yo leo cuando ella está dormida, ya sea en las tardes o en las noches, porque para mí es muy difícil concentrarme cuando están hablando. Por ejemplo, cuando estoy en una reunión del trabajo y todo el tiempo en los audífonos, pues toda la gente está hablando y si tengo que leer algo, leer un mensaje que me llegó de WhatsApp, no lo puedo leer porque me están hablando en los auriculares, entonces yo necesito silenciar un momentico a todos los compañeros para yo poder leer el mensaje y entenderlo. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida me acostumbré a leer en un espacio totalmente silencioso y de hecho valoro mucho el silencio. Entonces, hay unos elementos externos que son problemáticos para yo tener dificultades en la comprensión, pero hay otros elementos que ya tienen que ver más con la práctica y también elementos cognitivos que se debieron haber desarrollado en una etapa temprana de nuestra niñez, en la primera infancia, por ejemplo, en el preescolar, en el grado segundo, en el grado tercero, pero si nosotros nos saltamos esas etapas porque nuestra mamá de pronto no tenía tiempo para leernos el cuento, o yo tuve dificultades incluso para aprender a hablar rápido y luego para la escritura también fue tardía porque pues si la etapa del hablar es demorada, también va a ser demorada un poco la etapa de la lectura y por lo tanto la de la escritura y eso va a tener muchos inconvenientes. Muchos de ustedes dirán, no sé, me parece tonto que me expliquen el tema de comprensión de lectura en 11 cuando ya es un poco tarde. Bueno, yo prácticamente vine a aprender a leer en la universidad, aunque yo me creía ducha, yo me creía número 10 cuando estaba en la universidad, antes de entrar a la universidad, porque yo saqué muy buen puntaje de ICFES. Entonces ingresé a la Universidad Distrital. Cuando llegué allá me sacó en el primer trabajo 2.5 y yo lloraba, yo decía, yo no sé leer, yo tengo un problema, yo qué voy a hacer, esta carrera me va a matar y más que mi carrera era la literatura. Y teníamos clase con un profesor que era Roberto Medina y nos puso a leer un texto que se llamaba algo del signo de Peirce, pero era una cosa re compleja. Para mí en ese momento, tan solo tenía 17 años. Cuando yo empecé a leer ese texto y me enfrenté al texto, el primer tema fue el miedo, ¿cierto? Me ponía nerviosa y yo lloraba con ese texto, o sea, literal lloraba porque yo decía, no entiendo, yo quiero renunciar a esta carrera, yo no puedo estudiar esta carrera. Entonces el primer problema que presenté fue el miedo. El segundo problema era lo que decía por acá un niño, que era la desmotivación porque era un tema que no me interesaba, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo hacía el signo? Pues luego ya entendí que el signo era todo lo que estaba alrededor del mundo, pero hasta que un profesor lo explicó en la clase, o si no, yo ni siquiera hubiera entendido, y cómo eso me iba a aportar a mi carrera. Tenía una desmotivación, y otro era que no entendía un lenguaje técnico, un montón de palabras y unos autores por allá extranjeros, además era un texto traducido de inglés, o sea, era una cosa súper compleja para mí, para ese momento. Pienso que el profesor sí erró, porque él no debió haber puesto un texto tan complejo en ese semestre, nos pudo haber puesto eso en sexto semestre cuando ya tuviéramos más herramientas, pero el profe yo estoy segura que lo hacía solamente para jodernos la vida. Entonces, todos estos elementos, yo tengo que identificar el problema, o sea, yo sé que tengo un problema de comprensión, pero no estoy haciendo absolutamente nada, no entiendo nada, entonces voy a hacerle la tarea a la profesora Tatiana de subrayar algo mientras escucho música, mientras hablo por celular, mientras chateo, mientras estoy en Facebook, y subrayo y le envío a la profesora el pantallazo para que ella crea que yo comprendí. Entonces, la comprensión no va para la profesora Tatiana, la comprensión no va para la profesora Luzmeri, es un ejercicio cognitivo que va exclusivamente en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros trata de ir resolviendo los problemas que se le van enfrentando, ¿sí? El profesor solamente orienta y da algunas herramientas, pero lo que yo les decía es algo desde nuestra etapa de la niñez y también tiene que ver mucho con la práctica. Si tú lo practicas, cada vez vas aprendiendo más habilidades. Como yo, por ejemplo, montar bicicleta, soy mala montando bicicleta, pero si yo lo practicara a diario, posiblemente adquiriría mayores habilidades en reflejos y demás concentración para poder montar bicicleta, pero no hago el ejercicio, entonces debo empezar por lo menos por empezar a leer para esto y solucionando mi principal problema, que es que no lo practico. Ustedes mismos decían, lo practico 0, una vez a la semana, o porque la profe Tatiana nos mandó un texto. Entonces entramos en conflicto, entonces la culpa es del otro, la culpa es del profe, la culpa es de mi mamá, la culpa es de que mi mamá no me ha comprado el computador, no me compraron el libro, la culpa es de que no tengo el bombillo, la culpa es de que mi hermanito no me deja leer, y siempre la culpa es de los demás.
pero no nos hemos puesto a pensar nosotros qué podemos hacer, y lo hablo por experiencia propia, porque yo me enfrenté a un texto, no entendía y tuve que inventar estrategias. En la universidad no me dictaron una clase de comprensión lectora jamás. Yo ya estaba, era de una de las clases y textos todos los días de 20, 15 páginas. Me tocó enfrentarme y empezar a resolver los problemas de comprensión que yo misma tenía porque mi mamá, ella era empleada del servicio y ella no tenía tiempo, ella trabajaba 12 horas diarias, ella qué horas me iba a dar una clase, ven, hija, ve, la comprensión de lectura es esto, mi mamá nunca tenía tiempo. Y en el colegio, pues, yo andaba súper despistada y yo era muy cansona y andaba como en otro cuento. En cambio, yo con mi hija me siento, le digo, mira, estas son las palabras clave, pues porque yo ya tengo otra formación y ya tengo una conciencia. Entonces tenemos que empezar por tomar conciencia de cuál es el problema y tomar conciencia de que la lectura no es para la profesora, la lectura no es para la tarea. Y el principal problema de la educación ahorita es que tengo que entregar un trabajo, ya, el trabajo es lo más importante, pero no, la lectura es es un elemento fundamental para comprender el mundo. Si nosotros no aprendemos a leer, vamos a tener problemas toda la vida con nuestros hijos, así estudiemos belleza. Si tú no sabes cómo funciona el tinte que te vas a aplicar en el pelo y te pones el tinte, luego se te quema el pelo, se te funde, ahí se está llorando y luego lees las instrucciones después de que se le ha fundido el cabello, que a todos nos ha pasado en algún momento que usamos el celular y ya cuando falla, entonces ahí sí leemos las instrucciones. Entonces la lectura es posterior, cuando nos damos cuenta que la lectura hace parte de todo un conglomerado para comprender el mundo. Entonces, para mí es muy importante que ustedes, primero que todo, tomen conciencia de que ustedes sí tienen un problema, pero aún están jóvenes de comprensión, porque hay unos que son número 10, pero a partir de este momento pueden empezar a establecer estrategias para comprender. Ahora en este momento voy a compartir. Yo lo que hice fue retomar unas cositas que ustedes hicieron. Resulta que yo tomé los trabajos que ustedes enviaron por la plataforma y me gustó mucho y me pareció muy interesante poder recopilar lo que ustedes hicieron para poder yo establecer un diagnóstico. Muchos de ustedes, por decir un 20%, digamos de todos los textos que yo califiqué, solamente 3 cumplieron el requisito que yo solicité, que era subrayar las ideas principales o escribir palabras clave que se encuentran en cada párrafo. Entonces, las palabras clave que esta niña puso acá fue vacuna, pruebas, controversias, reducción y consentimiento. Pero me preocupó, por ejemplo, que ella no se dio cuenta acá que había un 2 puntos y ya que había un 1, un 2, un 3, un 4. Como que dijo, bueno, eso no es importante, yo no sé ni para qué será, no le dio importancia cuando este elemento va a ser fundamental para comprender el texto. Pero yo lo digo porque yo tengo conciencia lectora, pero de pronto la persona lo hizo solamente por cumplir la tarea de la profesora Tatiana. Entonces, mientras que se pintaba las uñas, subrayado, le dijo a un primito, hágame un favor y me subraya y de naranja lo que usted crea que es importante, porque yo los he visto en el chat, en el Facebook, en el computador y a la vez haciendo tareas y yo digo, ¿cómo pueden hacer tantas cosas al tiempo? Bueno, de pronto sí hay gente que puede hacerlo, pero para eso se necesita mucha concentración. Este texto me pareció, o sea, cuando yo veo el ejercicio que hace la persona, me parece que hace un gran esfuerzo, aunque subraya, me parece que deja por fuera muchos elementos importantes de cada párrafo. Entonces, pero mire que esto era lo que nosotros esperábamos y varios no lo hicieron, como que no entendieron. Entonces, lo primero que tengo que hacer es subrayar, ¿cierto? Coger el texto, leer el título y en cada párrafo subrayar palabras clave. Pues si el tema es las vacunas, no voy a subrayar empanadas, ni voy a subrayar gira. Por ejemplo, gira, la palabra gira no tiene nada que ver con vacunas. Tengo que subrayar todo lo que está alrededor de vacunas, como poliomielitis, como sarampión, porque es una palabra que es de las palabras son familias, entonces las vacunas, hay un montón de palabras alrededor del tema vacunas. Por eso los sopas de letras, por eso los crucigramas, ustedes dirán, esa profe no tienen tiempo, no hayan en qué nos hacernos perder nuestro valioso tiempo haciendo un crucigrama. Pues resulta que todas esas palabras y conceptos son importantes que nosotros nos apropiemos para poder generar comprensión. Y muchos se quejaban, profe, es que mi principal problema es que no tengo conocimiento de algunas palabras técnicas. Para eso son los crucigramas, aunque nos parezca un poco cansón, pero es una estrategia didáctica que se nos presentó en algún momento para poder enseñarle a los niños palabras raras.
Este texto me gustó y lo seleccioné porque adicional de que subraya, pero le hace falta cosas, me parece interesante que utiliza la flechita en color rosado para indicarme a mí que hizo unas anotaciones que se llaman anotaciones al margen y las hace utilizando la mayúscula, hace comas, entonces esa personita se toma la molestia de darme una flecha a mí para que yo comprenda, pero realmente lo haces para ella, para que su cerebro comprenda que hay unas palabras clave. Entonces aquí lo tenemos. Y al finalizar nos hace un resumen que tiene bastantes problemas, porque así bien subrayó acá, cuando uno lee el resumen parece que hubiera copiado literal del texto. Entonces yo digo, no es coherente que haya subrayado acá y que haya escrito unas palabras, pero cuando yo leo el resumen es como si hubiera cogido un pedacito de cada párrafo y lo haya copiado, pero literal. O sea, copió literal. Las vacunas han sido responsables de muchos éxitos, variando la reducción de muchas de las enfermedades ya tratadas. En Estados Unidos es necesario, o sea, cogió pedacitos y los macheteó y los cortó literal con unas tijeras y los pegó acá. Entonces, ¿qué pasó? Que si ella hubiera entendido, hubiera hecho con sus palabras el resumen. Hubiera dicho en cada párrafo, en el texto que leí, la ética de las vacunas es un texto que está hablando sobre la controversia que existe entre las vacunas y los dilemas éticos y esto cómo está afectando a la población y tratar de decirlo con sus palabras, pero como tuvo dificultad, o sea, como a mí me parece que empezó como muy bien, empezó con muy entusiasmada, pero en algún momento se aburrió, le pareció que el texto no tenía como mucho interés, no tenía mucho interés para ella, entonces ya al final el resumen lo hizo, o lo hizo otro día, porque me parece que no tiene mucha coherencia. Bueno, la opinión no es tan relevante, ¿sí? Porque pues eso es muy personal. Pero entonces, ahora sí, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros vamos a leer un texto es, por favor, a ustedes les parecerá tonto, o sea, profesor, yo ya lo sé, pero no lo aplican. Es identificar que en todo texto tiene una estructura textual. Incluso yo nomás al verlo sin leerlo, yo ya sé que tiene un título, yo ya sé sin leerlo que tiene una introducción, que tiene un desarrollo y al final va a haber una conclusión. Entonces, grábense este formatico en la cabeza y si pueden, pues tómenle un pantallazo. Tómenle un pantallazo. Estructura textual, hay un título, hay una introducción, que por lo general es de un párrafo y está al inicio del texto. Hay un desarrollo que puede tener 2 o más párrafos, que puede ser el segundo párrafo hasta 20, 30, 40 párrafos, y el último párrafo por lo general nos presenta la conclusión. Ya si usted tiene esto, usted ya tiene más o menos las bases para hacer su mapa mental. ¿Por qué? Porque el título es la ética y las vacunas, pues en el mapa mental yo voy a poner la ética y las vacunas. No voy a poner las empanadas, no voy a poner los socionaturales, no voy a poner lectoescritura, sino voy a poner la ética y las vacunas porque ese es el título. Puede parecer muy elemental y muy básico, ustedes dirán, profesor, ya lo sabemos, pero cuando leemos los mapas mentales pareciera que no. Todo texto tiene una estructura. Un buen lector debe identificar cuál es la estructura de ese texto. Para este caso, y durante este semestre, vamos a ver solamente artículo periodístico, porque es un tema que debemos ver en 11. Entonces, por esta razón les pusimos ese texto. Y varios decían, el artículo trataba, a mí me parece que el artículo era chévere, entonces todo artículo tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Ahora, hay que ver eso, porque el texto no se lo va a dar, o sea, cuando uno va y mira el texto, uno dice, pero es que, profe, yo no sé dónde empieza el título. Por lo general, el título está en la parte superior de arriba, ¿sí? En la parte superior de arriba, ay Dios mío, en la parte superior, centrado, la ética y las vacunas. La introducción es un resumen, o sea, la introducción es súper básica, muchachos. Si usted no lee el texto, pero si usted no lee la introducción, no va a saber de qué va a tratar el texto. La introducción es muy chévere, o sea, me parece chévere que se le ocurrió la idea de inventarse la introducción, porque la introducción me dice a mí de qué va a tratar el texto y si me va a interesar o no. Entonces, es un resumen de todo el texto. No hay nada más interesante de una tesis o de un trabajo como leer el resumen, porque yo digo, bueno, como los libritos en la parte de atrás que tienen un astra, como un resumen, y uno, ¿lo compro o no lo compro? O lo mismo que las películas cuando las vendían en CDs, bueno, las venden todavía en la calle, y uno lee el resumen. Esta película tratará de 2 jóvenes que se enamoraron y luego les dio cáncer. Ay, sí, comprémosla, no la compremos. Eso se llama la introducción, y está en la parte del primer párrafo.
Las vacunas son responsables de muchos éxitos en salud pública a nivel mundial, como la erradicación de la viruela y la reducción. Pero, esta palabra aún así significa pero. La vacunación también ha tenido muchas controversias y son 4. 1, 2, 3, 4. Aquí están. Pero resulta que cuando yo mire los trabajos de ustedes, parece que nadie se hubiera dado cuenta que el texto estaba dividido en 4 subtemas. No se dieron cuenta, inclusive el texto traía subtítulos. Entonces, no estoy diciendo que todos, pero muchos lo hicieron la tarea solamente por cumplirme a mí, pero no se tomaron la molestia de tomar la conciencia de que, este texto está dividido en unos apartados y estos apartados pues me van a dar una información a mí para yo poder comprender. Esto no es un ejercicio de que hoy les voy a enseñar la clave secreta para que mañana sean buenos lectores, no, es un ejercicio práctico. Ustedes todos los días tienen que tomar conciencia de cómo está este texto estructurado y hacerle 1000 mapas mentales. Yo, para poder comprender los textos de ese señor Peirce, a mí me tocó leer muchas veces y hacer varios mapas mentales y equivocarme, porque yo decía dónde termina un apartado y dónde empieza el otro, era como invisible, era como yo descifrando una cosa compleja. Y hice mi mapa mental y ahora yo soy adicta a hacer mapas mentales. Yo los hago a mano, yo no me hago nada en esos programas de Xmind, todas esas cosas, no, yo lo hago a mano porque para mí es más fácil la comprensión. Es un ejercicio también de, digamos, cada uno de nosotros desarrolla ciertas habilidades, pues en mi caso me queda más fácil hacerlo a mano. Entonces, el texto tiene un título, tiene una introducción que ya les dije más o menos y tiene un desarrollo. En el desarrollo se va a tomar muchas hojitas, muchos párrafos. Y cada párrafo tiene una cosa que se llama el tema y rema. El tema es el tema central. El rema es el que me hace avanzar. Yo siempre, eso me lo enseñaron en la universidad y cuando yo decía rema, el rema es como remar, como tomar no sé cómo se llama eso, un remo, sí, y empezar a avanzar en el agua. Entonces yo estoy ahí parado, pues no avanzo. Entonces remo y avanzo en el tema. Entonces, el primer párrafo habla de un tema y el rema es avanzar en ese tema. Entonces, por ejemplo, acá nos habla, el primer tema es los mandatos en Estados Unidos. Mandatos significa leyes. Entonces, cuando yo no entiendo una palabra, pues yo busco el significado. Acá en el computador yo le doy sinónimos y aquí me aparece que un sinónimo de mandato es orden o ley. Entonces, las leyes de Estados Unidos. Entonces, hay un tema que se habla en el primer párrafo y este es el rema. Rema que habla del mismo tema, pero nos avanza con nueva información. Luego otra vez otro rema, vuelve y rema, o sea, vuelve y da más información, y aquí termina todo ese tema, que es el tema 1. Puede parecer tonto, pero créame que si usted lo comprende, comprende el texto. Y de tema 2, este es el tema 2, la investigación. Entonces aquí nos da todo el tema sobre las investigaciones y aquí nos da el rema, que nos avanza con más información sobre el mismo tema, que es el tema 2 de la investigación. Luego el tema 3, consentimiento informado. Está todo el tema y luego nos da el rema. Ese rema puede ser a favor o en contra de ese mismo tema. Y por último, las cuestiones de acceso nos da el tema y nos da el rema. Ustedes dirán, no, eso profe parece fácil, pero requiere de mucho tacto, de usted sentarse a leer el texto hasta 2, 3 veces para poderle sacar bien las ideas. Si usted tiene bien comprendido el texto, usted puede hacer un buen mapa mental, pero si usted no lee juicioso y se distrae comiendo por allá, contestando el celular, mirando el Facebook, pues no le toca volver a reiniciar, porque a mí me pasaba, yo era muy dispersa y siempre me tocaba volver a volver al texto, reiniciar la lectura. Y al final nos aparece la conclusión, y mire que la conclusión estaba haciendo en 3 rengloncitos. Los ejemplos de las disparidades, o sea, de los problemas o las disputas en Estados Unidos y a nivel mundial, que son los ejemplos que nos mostró todo el texto anterior, señalan la necesidad de hacer esfuerzos para asegurar la igualdad de oportunidades. O sea, el único mensaje que nos deja este tema de la ética de las vacunas es que debería haber igualdad de oportunidades para toda la población en el acceso a las vacunas, porque por el tema de ignorancia, por el tema de pobreza, por el tema cultural, excluyen a alguna población del acceso a las vacunas y otra población no. O incluso la misma religión, yo he escuchado, por ejemplo, ahorita a los cristianos, con todo el respeto de ustedes, si alguno lo es, que muchos cristianos dijeron, yo no me voy a vacunar porque Dios a mí me salva, Dios nos cuida y uno tiene que creer y tener fe en Dios. Y yo decía, bueno, sí, es respetable, pero
hay unos elementos políticos y culturales y religiosos que intervienen para que la gente tome una decisión. Entonces dice, debería haber igualdad de oportunidades para que todo el mundo se beneficie, porque al inicio la tesis del texto es que, nos plantea al inicio, es que las vacunas son responsables de éxitos en la salud, o sea, no es malo, es bueno, pero hay muchas cosas que intervienen a nivel político, social, que hacen que no todo el mundo adquiera la vacuna o que no haya como sinceridad, por ejemplo, en el tema de los valores. Entonces, ya si usted reconoce la estructura del texto, ya ha avanzado mucho, ya usted dice, ya sé cuál es el título, ya sé cuál es la introducción, ya sé cuál es el desarrollo y ya sé cuál es la conclusión. Entonces, luego lo que yo hice fue traerles esto. ¿Por qué? Porque yo quería que tomáramos un ejemplo de un texto que ustedes ya habían leído, o se supone ya habían leído. Esto les va a servir mucho cuando presenten su prueba saber. No van a tener allá en el tiempo para ponerse a subrayar, pero por ejemplo, yo que he presentado tantas pruebas como la prueba saber 11, luego me tocó presentar ECAES, luego presenté el concurso docente, y he presentado exámenes para para mi universidad, para la maestría, me han hecho exámenes y yo lo que hago es todo el tiempo leo y subrayo, así se pongan bravos conmigo, o sea, ya yo les entrego eso todo rayado, pero a mí esas son estrategias que yo utilizo para poder comprender. Entonces, ¿cómo reconocer la estructura de un texto? Paso 1, identificar el tema del que va a hablar el texto. Entonces, en este caso, este título está súper fácil, la ética y las vacunas. La ética es el tema, la ética de las vacunas o sobre las vacunas. Es un tema súper fácil. Ya sé que no me va a hablar de empanadas, ya sé que no me va a hablar de reinados de belleza, sino que me va a hablar es de la ética. El paso 2 es subrayar las palabras clave relacionadas con el tema. Por eso yo les decía, yo no puedo subrayar algo que no tenga que ver con las vacunas. Si el tema es vacunas, voy a empezar a subrayar todas esas palabras clave que la profesora Luz Mary me ha puesto en la sopa de letras y que esa profe sí es cansona con esas sopas de letras. Pues papito, es que estas sopas de letras son grupos de palabras, familias de palabras que le ayuda a usted a entender cuál es el significado de un texto. O sea, es una raíz. Si usted se pone a pintar solamente esas palabras, se da cuenta que todo ese es el hilo del texto. Lo otro son adornos. ¿Para qué? Pues para que sea más extenso, para que suene más bonito. Subrayar palabras clave relacionadas con el tema de la vacuna o de la ética. Paso 3, leer la introducción. Y ver ahí de qué va a tratar el texto. Revisar varias veces la introducción, muchachos. Mire que en la introducción está la clave de todo. Porque en la introducción fue que yo me di cuenta, este texto está dividido en 4 temas, saqué el texto súper rápido. Lea la introducción. Por lo general se encuentra después del título. Cuarto paso, iniciar la lectura consciente, muchachos, consciente, no para la profesora Tatiana, no para la profesora Luz Mary, hago una lectura de hoy que quiero aprender, qué será esta vaina de las vacunas, así sea para ir a la clase a pelear y decir, profe, eso es una payasada, a mí no me parece, eso no sirve para nada, yo no estoy de acuerdo, pero que usted diga con argumentos, yo leí todo el texto y me parece que el texto es vacío, me parece que el texto miente, me parece que el texto está dando cifras falsas, pero que usted lea con conciencia como estudiante de grado 11, no como estudiante de grado 5, para hacer un mapa mental dibujado y algo por salir del paso y para que la profe le ponga un 5, sino que usted lea porque esto le va a aportar a usted para tomar una decisión consciente de si se va a dejar o no poner la vacuna para la inmunización del coronavirus. O sea, esto lo que nosotros queremos es que ustedes desarrollen un pensamiento crítico, que cuando usted vaya en el bus pueda hablar de las vacunas, que cuando hablen de ese tema usted tenga argumentos, no solamente para cumplir una tarea, es para que usted aprenda. Iniciar la lectura consciente de cada párrafo e identificar en la idea central. Resulta que yo no sé si ustedes saben, pero todos los párrafos tienen una idea central. Y eso es el tema y rema, tema y rema, tema y rema. Porque cada tema desarrolla una idea y luego hay otra subidea que se desarrolla y ayuda a complementar el párrafo anterior. Y el texto todo está amarradito con unos hilos invisibles. Escribir esa idea central frente a cada párrafo, que eso es lo que yo le llamo notas al margen que esta niña trató de hacer acá, que es escribir esas palabras o esas ideas. Yo tengo esa maña, yo siempre en cada párrafo trato de sacar las ideas centrales. Si hay un párrafo que es de adorno, pues yo digo, no, yo ese párrafo no lo voy a sacar idea central, pero hay unos párrafos que me parecen fundamentales, que son la mayoría, y necesito buscarle la idea central. Escribir esa idea central frente a cada párrafo. Paso 5, identificar la conclusión. Por lo general está en el último párrafo. ¿Para qué me lleva la conclusión? Para ver en sí qué era lo que me quería decir el texto.
me quería convencer a mí de que las vacunas son buenas, o me quería convencer a mí de que en Estados Unidos están siendo corruptos, me quería convencer a mí de que las vacunas son malas y las deberían desechar, o que todos nos volvamos antivacunas. O sea, ¿cuál es el objetivo del texto? Siempre va a estar en la conclusión. Entonces yo lo que cogí fue el texto, y ustedes dirán, esta profe es intensa, pero así es como yo leo. O sea, yo cuando leo, yo solucioné mi problema de comprensión cogiendo muchos marcadores. Y yo siempre tenía a mis amiguitas del salón que tenían unos marcadores súper bonitos de colores rosados, morados. Y yo no tenía, porque pues mi mamá no me compraba porque no tenía los recursos, pero yo con un lápiz marcaba. Y después me acostumbré a tener mis marcadores. Y a mí me gusta colocar las ideas por colores. Entonces yo digo, si el tema es de vacunas, solo de vacuna lo voy a colocar con rojo. Y todo lo ético lo voy a poner de amarillo, porque lo ético es otro tema. Las vacunas es un tema, y los aspectos éticos es un tema que está relacionado con las vacunas. Entonces, las vacunas son la poliomielitis, van a erradicar enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, y han sido buenas. Pero entonces ahora lo ético, ¿cuál es? Que ha generado controversias y ha generado problemas y debates entre religión, entre la parte filosófica, entre los grandes empresarios, y el texto nos aporta 4 ítems, que fueron estos que yo subrayé en color verde. Entonces yo dije, el 1 es los mandatos. Entonces yo fui hasta abajo al 1 y ahí están los mandatos. Luego el 2, investigación y pruebas, y me fui para el tema número 2, investigación y pruebas. Ya entiendo. A mí me parece que el texto estaba muy, muy fácil en la medida en que les había dado todo prácticamente masticado. 3, consentimiento informado. Yo voy hasta 3, consentimiento informado. Que yo ya más o menos sé qué es, pero necesito leer para aprender más. Y 4, el tema es los debates, creo que se llama, la disparidad del acceso para algunas personas. Entonces, cuando yo voy a hacer mi mapa mental, entonces lo primero que hago es sacar el título, la ética de las vacunas, y le metí acá una imagen sobre la vacuna, para que yo me acuerde cuando me toque exponerlo, si me tocará llegar a exponerlo. Entonces en la parte superior escribí, las vacunas han tenido un gran éxito a nivel mundial, y puse un mundo para yo acordarme, que no se me olvide que es a nivel mundial. Y luego han reducido infecciones, entonces yo busqué en internet infecciones y me salieron estas figuritas. Pero hay muchas controversias, entonces yo busqué un mapa mundi y un coronavirus aquí sentado, y un señor, la muerte, aquí poniéndole una corona al virus, de cómo está reinando y el pobre planeta está triste. O sea, yo me busqué esa imagen, pero usted puede buscar la que quiera. Entonces yo dije, esto me va a hacer recordar que hay mucha disparidad o controversia o pelea entre varios elementos sociales que no dejan avanzar el tema de las vacunas por X o Y razones. Entonces yo lo que hice fue empezar por acá, la ética de las vacunas, lo fui desarrollando aquí por este lado y lo trato de cerrar acá por este lado. Pero yo no hice el mapa primero, o sea, yo esto lo hice de última. Yo lo primero que hice fue leer y sacando las ideas principales, yo misma me las anoté aquí al lado. Pero esto para mí, yo no lo hice para ustedes ni para nadie, o sea, yo lo hice, oiga, ¿cómo comprendo este texto? Entonces, saqué la idea del primer párrafo, que era la introducción. Y esta idea se llama, es un resumen que está al inicio, habla de qué va a tratar el texto. Las vacunas han tenido un éxito a nivel mundial, y además han reducido infecciones, pero también hay muchos temas debatibles como las leyes, las investigaciones, las pruebas con humanos, el consentimiento informado y inconformidad, porque a algunos se las dan y a otros no. Entonces, la introducción, yo hice un pequeño resumen con mis palabras acá, que es lo que yo le llamo notas al margen, que fue lo que esta niña le hizo aquí, al texto. Pero ella escribió palabras, en cambio yo lo que hice fue una frase para mí. Yo voy a escribir acá. Las vacunas son esto. Ese es el mismo párrafo, pero ya resumido en mis palabras. Entonces ya el segundo párrafo nos va a hablar de los mandatos. Y para mí todo este párrafo, cuando yo lo leí, dice, idea central, en Estados Unidos ordenan que sea obligatoria la vacuna para el ingreso a la escuela. Ya, yo no me pongo a hablar más carreta. De todo este párrafo, lo único que está diciendo es que en Estados Unidos es obligatorio el cartón de vacunas para poder entrar a estudiar. El siguiente párrafo, volví lo subrayé, pero ya con morado,
y dije que la idea central era que hay señores objetores que no están de acuerdo que aunque a su hijo le obliguen a llegar con el cartón de vacuna. Pero entonces yo lo saqué de acá. Ay, hay unos señores que no están de acuerdo con esos reglamentos. Oiga, no, yo no estoy de acuerdo, yo tengo derecho a que mi hijo no llegue allá vacunado. ¿Qué tal usted me lo maten con esas vacunas? Profe, una pregunta, ¿por qué no grabaron esta clase? Está grabando. Ya. Mamá, la clase sí se, o no sé si es estudiante, mamá, la clase sí se ha estado grabando desde el inicio. Sí. Llevamos una hora de grabación. 40 minutos. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? Ay, qué Perfecto. yo estoy conectada con el celular y se me apagó el celular y entonces es que no me gusta conectarme con el computador, el audio, porque mi audio es muy malo de mi celular, de mi computador. Listo, entonces vuelvo y saco de este párrafo, subrayé unas ideas clave que son las que están en rojo y en morado, y aquí al lado escribí. La idea central es que me dan una cifra, que de los 50 estados que tiene Estados Unidos, 48 tienen algunas excepciones religiosas y dicen no me voy a dejar poner la vacuna. O sea, yo quiero no ponerme la vacuna y la vacuna del sarampión o la vacuna del VPH porque nuestra religión no nos lo permite y Estados Unidos, aunque tiene unas leyes, no me va a obligar. Sin embargo, se cree que aquí al final me pareció una idea que fue importante que yo escribí acá, sin embargo, se cree que ellos exponen a la población a un riesgo. Entonces, da como una opción de que sí es bueno que uno sea objetor, pero tampoco poner en riesgo a una población, ¿sí? Digamos a una comunidad religiosa, a una comunidad cultural o en vera, qué sé yo, que pertenezca a alguna tribu indígena, qué sé yo. Todo este tema, se llamaba el tema de mandatos y objeciones. Si se dan cuenta, todo el tema, los 4 párrafos, estaban hablando sobre leyes en Estados Unidos, leyes. Luego estamos hablando de investigaciones. Si del tema es investigaciones, pues yo subrayo todo lo relacionado con las vacunas, con el desarrollo, porque el desarrollo está asociado a la investigación, porque si se investiga se desarrolla un tema, y además nos dice que incluye expertos. Hay un montón de gente muy pila que sabe sobre ese tema y nos ayuda a atender la problemática. Entonces yo puse idea central. El desarrollo de una vacuna incluye muchos profesionales, pero en especial a las compañías farmacéuticas. Entonces, aquí me está dando un tema que es importante, que es cómo las compañías farmacéuticas van a intervenir en la parte económica para el desarrollo o para adueñarse de las fórmulas, o para monopolizar un poco los avances investigativos. Entonces, me pareció importante en el tema de investigación. Aquí mire que aquí ya no me está hablando de mandatos ni de leyes en Estados Unidos, porque ya por eso lo abordó en el primer tema. Ya en el segundo tema ya me está hablando de investigaciones.
En estas investigaciones, este segundo tema nos va a hablar de otra idea central, que es la población. Las investigaciones y los desarrollos de estas investigaciones hacen investigaciones con un grupo de 100 a 80 personas y les ponen la vacuna, a unos sí y a otros no, para generar un grupo de control, o les prueban con diferentes fórmulas a ver a quién le avanza bien la enfermedad, a quién no, quién se cura, quién no. Entonces ellos piensan que eso es un poco antiético, porque, bueno, algunos objetores piensan que es antiético porque se puede poner en riesgo la vida de una persona experimentando con ella. Este está hablando sobre la población y cómo se experimenta con la población. Por ejemplo, las personas con VIH-Sida, que es una enfermedad tan compleja, o un virus tan complejo, y se hace pruebas y estudios con estas personas exponiendo su vida. Entonces, los objetores o la gente que no está de acuerdo dice, oiga, ¿qué pasa con la ética? O sea, es cierto que ustedes quieren sacar una vacuna, que es muy importante, pero ojo porque ustedes están atentando contra la vida de otro ser humano. Y él ni sabe. Bueno, entonces vuelvo, el siguiente párrafo vuelvo y acá le hago una nota al margen y vuelvo y escribo. Este tema, este párrafito me está hablando que este tipo de pruebas con algunos grupos puede afectar a poblaciones en riesgo como a los niños o como a los indígenas. Esta idea yo la saqué de este párrafo. Siguiente párrafo, saqué la idea. Yo creo que ustedes van a decir, profe, eso es muy demorado. Claro, yo me demoré hartísimo haciendo esto. Pero es un ejercicio que hay que hacer y ya después uno lo va, ya se vuelve tan práctico que ya usted lo hace más rápido. Pero al principio usted sí debería subrayar las ideas principales y escribir una nota al margen, al ladito, que resuma lo que dice en ese párrafo. Y eso es una tarea que siempre se les han puesto en el colegio, pero que mucha gente no les presta la atención que quiere. Consentimiento informado, otro tema, y subrayo las ideas relacionadas con consentimiento informado. ¿Cuáles son? Pues consentimiento informado, los médicos las entregan los consentimientos informados, los padres son los que firman los consentimientos informados, y aquí escribí, los médicos deben entregar consentimiento informado, debe tener riesgos y beneficios. Ese consentimiento debe decir, por un lado, cuáles son los riesgos y por el otro lado debe decir cuáles son los beneficios. Y además, debe ser comprensible, porque si está por allá escrito en una lengua toda rara, pues yo no voy a entender y yo no sé si firmar o no. Entonces dice que este consentimiento debe tener claridad, debe ser claro para que el paciente lo comprenda y pueda tomar una buena decisión. Esto es sobre el consentimiento informado. Aquí no nos va a hablar de vacunas, o acá no nos va a hablar de desmayos, aquí nos va a hablar de un documento que se debe firmar antes o después de una vacuna. Algunos estados cuentan con leyes, entonces aquí vuelve y nos habla. El consentimiento es útil porque informa a la población. Hay unos estados de Estados Unidos que, valga la redundancia, que dicen que es obligatorio el consentimiento, o sea, no es que si lo quiero poner o no, sino que todo el mundo tiene que firmar ese consentimiento. Y vuelve y nos aborda, en 2 párrafos nos desarrolla el tema, a través de un tema, que es este, y un rema, que es este, avanzando sobre el mismo tema, pero con otro tópico. Y por último, las cuestiones de acceso. Nos dice, la idea central, la vacunación depende del estrato socioeconómico-cultural. Dice que algunas personas que son ricas sí van a poder tener acceso a las vacunas, mientras que los pobres no. Eso es lo que dice ahí literal. El siguiente párrafo. La escasez de vacunas está generando muchos inconvenientes, y es porque los proveedores, no hay casi gente que produzca vacunas, y es porque lo que les decía, en el tema del monopolio, hay una gente que se adueña de las vacunas, no vende la fórmula y entonces es muy difícil comprarla. Y uno va a la EPS a que le coloque la de la influenza y dice que no hay vacunas. Y uno, ¿pero por qué? Pues claro, porque hay gente que se las adueña y las administra como ellos quieren. Entonces, eso no me lo estoy inventando yo, me lo arroja el texto. Entonces, la clave del texto está dentro del mismo texto. Las respuestas del texto ustedes las tienen que buscar ahí. Yo no me puedo meter en sus cabezas porque cada persona tiene una experiencia con el tema de las vacunas. Por ejemplo, yo hablo desde mi poca experiencia con las vacunas y eso me ha ayudado a comprender el tema. Entonces, si usted tiene dudas, también tendría que investigar un poco qué significa un consentimiento informado, qué significa la vacunación, qué significa la inmunización, y eso le ayuda. Por eso nosotros elegimos este tema, porque este es un tema que está muy de moda y que para ustedes puede ser más fácil comprender. Y ya para finalizar, yo lo marco acá con rojo y digo, la conclusión es esta. Y escribo acá que la conclusión es que
los Estados Unidos dejan ver que es necesario generar mecanismos para que haya igualdad de oportunidades y para que la gente se beneficie de la vacunación. Entonces, ¿qué hice yo? Subrayé, pero no subrayé para ustedes, yo subrayé fue para mí. Esas son mis ideas principales que yo encuentro y poco a poco voy desglosando el texto, pero pues tengo que identificar su superestructura, que es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Ahora yo siento que cuando uno lee el texto 2 o hasta 3 veces hay mayor comprensión. Ya cuando hice esto, entonces ya hice mi mapa mental. Y para mí fue más fácil porque yo lo que hice fue copiar y pegar, como cuando ustedes hicieron la, ¿cómo se llama esta? La infografía. Entonces, yo la verdad lo hice en Xmin, bueno, en ese programita que había dicho Wilmer, y cuando lo fui a guardar se me perdió y yo dije, ay, no lo voy a volver a hacer porque odio ese programa, se demora mucho. Entonces yo dije, lo voy a hacer en PowerPoint, pero por lo general yo lo hago a mano. Entonces yo busqué la ética y las vacunas, le puse acá una vacunita y fui desglosando el texto desde la introducción acá, luego acá le puse el pero, que cuál es el problema del texto, que nos plantea el texto, y cuáles son las controversias. El primero son los mandatos, el segundo es la investigación y las pruebas, el siguiente es el consentimiento informado, y el siguiente es la disparidad en el acceso, o sea que hay unos ricos sí pueden y los pobres no tienen acceso. Y lo que hice fue buscar imágenes que me ayudaran a apoyar. Por ejemplo, consentimiento informado, busqué consentimiento informado y me salió esta imagen. Busqué pruebas, pues busqué unos científicos como investigando. Aquí por el tema de los mandatos, pues puse las leyes. Y aquí puse la bandera de Estados Unidos para que no se me olvide que este texto no nos está hablando de otro país, sino solo de Estados Unidos. Y poco a poco yo lo voy metiendo acá unas ramitas para irlo acomodando a partir de mi propio conocimiento. Pero entonces, ¿qué me preocupa a veces? Que las mandamos a hacer un mapa mental y usted de una vez coge el texto y empieza a hacer el mapa sin haber leído. Entonces, ¿cómo le va a quedar? Pues le va a quedar mal. Primero lean, así, rayen el texto, imprímalo, raye, borre, tache, y ya cuando tenga toda la información, ahí sí haga su mapa mental. No sé si tienen alguna pregunta. Si quieren pueden levantar la mano. No, profe, ninguna. Ninguna, en serio, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tomar mucha conciencia, muchachos. Eso van ustedes. O sea, señor, Mónica, creo que habló. Dale. O sea, digamos, entonces esto igual y podemos hacer como estrategia, nos podemos como copiar su estrategia. Sí, claro, claro. O sea, yo les comparto mi estrategia. Ustedes no se imaginan, ustedes van a encontrar miles de estrategias en internet de cómo comprender un texto. Pero esta es la que a mí me ha funcionado más, y es subrayar y hacer mis noticas al margen. Y ya con mi texto todo rayadito, ahí sí empiezo a hacer mi mapa mental, y pónganle cuidado que eso les va a servir mucho. El primero van a tener fallas, van a tener dudas, pero poco a poco, más adelante, en otras materias, si ustedes lo implementan en su vida, van a ir cogiendo más práctica y les va a ir quedando mejor. Pero sí lo puedes usar. A ver. Quiero silenciar a esa persona, pero no puedo. Es que mi computadora está como muy lento. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Si quieren la pueden escribir por el chat. Es básicamente eso, muchachos. Es como leer. Entonces, ¿qué van a hacer ahora de tarea? Pues ustedes ahora lo que tienen que hacer es leer este texto, pero entonces el que está en la guía, a ver, ¿dónde está la guía? Acá, el texto se va a llamar, también me parece que está fácil, yo ya lo estoy mirando bien. Así funciona la industria farmacéutica en Colombia. Mire que aquí está el título y aquí está la introducción, todo está en la introducción, y luego les va a desglosar el primer tema, el mercado. 2. Tanta innovación como antes. 3. Dios bendiga este negocio. 4. Educación media continuada. Inducción a la demanda. Y glosario básico. Entonces acá al final
está la conclusión. No siempre va a tener como título conclusión, usted tiene que descubrirla. Es un ejercicio mental y cognitivo que tiene que hacer ahí. Por lo general es el último o los 2 últimos párrafos. Entonces, el texto ya lo tienen ahí listo, ahora lo que tienen que hacer es subrayarlo y bonito, pero no nos van a enviar evidencia de eso, muchachos, porque es que eso no es para nosotros, es para ustedes. Ustedes van a hacer es un mapa mental, la evidencia que van a mandar esta vez es el mapa mental y esperamos que sea un mapa mental bien hecho, con toda la información que arroja el texto, no fragmentada, sino toda la información del texto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno, Luz Mary, entonces yo creo que ya los he demorado mucho, son las 12. Igual si tienen dudas las pueden escribir en la plataforma y ya la guía está ubicada en la plataforma, ya la pueden descargar a partir de este momento. El cuadro comparativo se puede elaborar. Bueno, el cuadro comparativo, Luz Mary, ¿se puede elaborar en computador? Profe Luz Mary. Bueno, por lo general nosotros queremos que todo sea a mano. No, pero sí, o sea, por cuestión de forma lo pueden trabajar. Pero eso sí lo quiero copiar y pegar. Exacto. Debe ser algo que ustedes lo hayan hecho. Ese es el miedo de nosotros, que copien cosas, sino que la idea es que sí, porque yo sé que se trabaja en su computador, pero hacerlo muy conscientemente, ¿no? Señor. Una intervención ahí. Lo que pasa es que me causa una curiosidad porque preguntan si eso lo pueden hacer en computador, porque ¿cómo harían para enviarnos la evidencia? ¿El archivo Word o lo convierten a PDF, sí? De ese cuadro comparativo. No, del cuadro comparativo, pues, no sé, que nos enviaran el archivo en PDF. Sí, por eso, hacerlo en Word, lo convierten a PDF, cuando lo guarden y nos lo envíen, ¿sí? Exacto, sería esa la instrucción. También se puede hacer en el cuadro. Sí, claro. Por nosotros mucho mejor que lo hagas en el cuaderno. Es mejor, sí. Ahora otra cosa, necesito que citen fuentes de dónde sacaron las ideas del cuadro comparativo, porque obviamente ustedes no son especialistas en farmacología para poder hacer esa clasificación. Entonces necesito por favor las fuentes. Bueno, chicos, entonces nos veríamos el miércoles. La idea es que... Sí, te escuchamos. Sí, Luz Mary, que la chica dice que cómo así, o sea, que digamos el tema de las fuentes es que ellos no les hemos enseñado lo de la citación. O sea, citar ellos no saben, supongo yo. Ya. Las citas son de dónde tú sacaste las ideas para generar el cuadro comparativo. Si tú ves todo artículo, en la parte final aparecen muchos autores. Eso es lo que quiero que hagamos. Es que si no dejamos citas, vamos a incurrir a plagio por un lado y que ustedes se conviertan en copiar y pegar. Entonces necesitamos las citas. De pronto el día miércoles revisamos un poquito cómo pueden hacer las citas bibliográficas. ¿Listo? ¿Qué nos queda pendiente para el día miércoles? Vamos a ver toda la parte teórica de medicamentos. Vamos a revisar citas bibliográficas, cómo sacar información de gráficas para plasmar en diagramas estadísticos. Y por último, hablamos un poquito de lo que vamos a trabajar en auto y co para este primer periodo. ¿Listo, chicos? Les agradecería que participaran en la clase del miércoles. Por favor, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Madrugan un poquito, pero las cosas les van a servir. Dale, Sigrid. No te escuchamos. Profe, digamos, uno ya no puede hacer la promoción anticipada. Había plazo Tenían plazo hasta el 1 de marzo. Bueno, chicos, entonces no siendo más, igual cualquier duda por la plataforma, estaremos atentos, ¿listo? Avancen en la lectura y si tienen dudas sobre algún concepto, pues nos preguntan.
o buscan en internet o tratan de resolverlo o nos pueden, pues estaremos atentos ahí para ayudarles a resolver eso. ¿Listo? Profe, ¿cuándo suben la guía o ya está subida? Ya, por lo menos yo ya subí la guía. Ya están subidas. A partir de este momento ya la pueden encontrar, ¿vale? Bueno, chicos, entonces también me despido, aprovecho para despedirme, que pasen buena tarde. El miércoles, entonces, también como lo venía diciendo la profe Luz, les voy a explicar un poco también en la primera parte del encuentro, la elaboración de gráficos de pastel. Sería importante que puedan ir adelantando tal vez en YouTube o en algún otro buscador de su preferencia, cómo se elaboran gráficos de pastel. Hay muchísimas formas de hacerlos en Excel, en Word, hasta en PowerPoint. A mano también se puede, haciendo un circulito y utilizando los grados como total. También lo pueden hacer. Bueno, hay muchísimas formas, entonces sería bueno que fuesen adelantando un poco, ¿vale? Hasta luego y buena tarde. Chao, compañeros. Bueno, Chao, chicos, chicos. muchísimas gracias y espero escucharlos el día miércoles. Bueno, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes, Chicos. hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, que estés bien.